XEW, la voz de la América Latina desde México, transmitiendo con 100.000 watts de potencia desde Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, México, Distrito Federal. Pasan de las 10 de la noche. A continuación, Fernando Rivera Calderón en La Noche W. Aerolíneas W le da la más cordial bienvenida a nuestro vuelo nocturno con destino a la medianoche. Les recordamos que deben aflojar sus cinturones de seguridad y ponerse cómodos durante el trayecto. La tripulación de este vuelo, encabezada por el capitán Fernando Rivera Calderón y amigos que lo acompañan, haremos todo lo posible para que tengan un viaje mágico y misterioso por las entrañas de La Noche W. La Noche W, un programa para nochenautas sin remedio, donde hacemos el humor y no la guerra. Blue Moon. Last night, I dreamed that I was dreaming of you. And from a window across the lawn, I watched you undress, wearing a sunset of purple tightly woven around your hair that rose in strangled ebony curls, moving in a yellow bedroom light. The air is wet with sound, the faraway yelping of a wounded dog, and the ground is drinking a slow faucet leak. Your house is so soft and fading as it soaks the black summer heat. A light goes on and a door opens, and a yellow cat runs out on the stream of hall light and into the yard. A wooden cherry scent is faintly breathing the air. I hear your champagne laugh. You wear 2 lavender orchids, one in your hair and one on your hip. A string of yellow carnival lights comes on with the dusk, circling the lake with a slowly dipping halo, and I hear a banjo tango. And you dance into the shadow of a black poplar tree. And I watched you as you disappeared. 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 Damas y caballeros, muy buenas noches, bienvenidos a La Noche W. Yo soy Fernando Rivera Calderón y es un gusto estar con ustedes y acompañarlos en este vuelo 969 de Aerolíneas W con destino a la medianoche, un vuelo a prueba de secuestros, a prueba de evangelizadores delirantes y toda clase de inoportunos incidentes. Así que sean bienvenidos, acabamos de escuchar una canción muy como para esta noche que estamos viviendo, por lo menos los que estamos aquí en el centro del país, en el Distrito Federal. Lluvia, la melancolía se respira en el aire. Hay baches por todos lados. Ayer les decía que esta es la ciudad de los baches brotantes. Y esta canción de Tom Waits, de esta voz increíble del maestro Tom Waits, y de las letras de su mujer, Kathleen Brennan, escuchamos Watch Her Disappear, o sea, como
mírenlo desaparecer. Y bueno, pues una canción como para ponernos a tono con la noche, pues rara. ¿O será que yo ando raro y por eso veo la noche así? No sé. Por eso tenemos en esta ocasión a un invitado sensacional a quien me pongo a abrazar en este momento y en lo que él llega a su asiento y se coloca cómodamente, yo se los puedo presentar, aunque no hay mejor presentación que escucharlo, pero bueno, es un hombre pues dedicado enteramente a la cultura, un apasionado de la literatura, un escritor con una pluma que nos puede hacer o llevarnos a tener emociones muy hermosas y muy profundas, un promotor cultural también. José Gordon, bienvenido. Muchísimas gracias, Fernando, mucho gusto estar contigo. No, bueno, un placer, ya era un programa muy cantado porque desde hace tiempo que te encuentro en los pasillos de nuestro canal 22, te había dicho, a ver qué día vienes al programa a platicar de los sueños, de la conciencia, de esas cosas que siempre que nos topamos empezamos a platicar y nos apasionan. Así es. Y bueno, pues es un gusto tenerte aquí para poderlo compartir con los nochenautas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy ¿Qué tal bien, el día? bien, frío, como tú dices, lluviosa, la noche. ¿Seré pero yo o sí la noche tiene como sus tintes melancólicos? Es que, como lo que estás planteando dice bien que hay una unidad entre paisaje y alma, ¿no? Sí. Y entonces a veces se siente eso, que no sabe uno dónde termina la melancolía propia o la lluvia interna y dónde está la lluvia externa, ¿no? Claro, bueno, como dicen los sabios, lo que es afuera es adentro, lo que es arriba es abajo. Si llueve afuera, pues a veces también está lloviendo adentro. Llueve adentro. Y no hay paraguas. Todavía con la lluvia ácida de la Ciudad de México se puede cubrir uno con impermeables o paraguas, pero de la lluvia ácida interna. Esa es la que es difícil, ¿verdad? Está difícil, Pepe. Oye, pues qué gusto. Fíjate que hace unos días que te vi por el asunto de estas cápsulas de los imaginantes, de las que más adelante platicaremos, me regalaste este libro, El novelista miope y la poeta hindú, que editó los textos de difusión cultural de UNAM. ¿Se puede conseguir actualmente este libro? Sí, sí se puede conseguir. Ah, bueno, pues yo aprovecho para recomendarlo a todo el mundo. No he terminado de leerlo, debo confesar, pero lo que llevo está increíble, basado, bueno, en una historia real, que pareciera que no es real, pero que es real, de un personaje que seguramente muchos de ustedes han leído, Mircea Eliade, no sé. Sí, es cómo correcto. se pronuncie. Sí. Gran historiador y filósofo y recopilador de información sobre las religiones, sobre nuestra manera de creer, nuestra búsqueda divina, ¿no? Exacto. Pero con un hallazgo en su vida personal, que es el amor que desarrolla hacia la hija de su mecenas, ¿no? Sí, así es. La verdad es que resulta que Mircea Eliade es un hombre de Rumania que en los años 20 hace lo que la generación de Occidente realizó hasta los 60s. El encuentro con el Oriente, el encuentro con la India, y entonces de alguna manera es un personaje adelantado a su tiempo, pero que resuena de alguna suerte con lo que vivimos a partir de los 60s, ¿no? Ahora que se habla mucho de este regreso de los Beatles remasterizado. Sí, ahora que todo el mundo ya toca sus canciones con una guitarrita con botones. Exactamente, y que de alguna suerte estaba comunicado con esa búsqueda que tuvieron los Beatles, ese encuentro que se tuvo con Oriente. Hay que recordar que uno de los primeros hombres de la civilización occidental de Rumania en específico, Mircea Eliade, estuvo en contacto con esta cultura cuando todavía no era una moda, porque es cierto que en los 60 hasta empezó a tener esta idea de que era el viaje que tenías que tener, tenías que llegar a la India, los colores buscar de a tu maestro, ¿no? Buscar a los maestros, los colores de sedas azules intensos, ¿no? Era lo que dominaba en la cultura. Y sin embargo este hombre está adelantado a su tiempo y resuena profundamente con lo que a muchos de nosotros nos tocó vivir y que veo que también resuena en ti. Fíjate que cuando hemos platicado nos damos cuenta de cómo, siendo de diferentes generaciones, hay de veras a veces estos encuentros
que tienen que ver precisamente con un espíritu y una búsqueda, y ese espíritu y esa búsqueda estaba ahí presentes en los años 20, ¿no? Y entonces él va a la India, deja la casa, deja la novia, va buscando el conocimiento, trata de aprender sánscrito. Tiene una curiosidad insaciable, ¿no? Además. Sí, que esto es también maravilloso. Sí, que me recuerda mucho lo que pasaba en los 60, de nuevo, que deseábamos tener un rostro que tuviera dos caras, para poder besar con el rostro que mira hacia adelante y otro rostro que también pudiera mirar hacia atrás y al mismo tiempo besar intensamente, ser múltiple, tener todas las posibilidades de conocimiento, saciar todos los deseos sensoriales. Esto que estaba tan de moda, tan en esta búsqueda que se dio en los 60. Y esta es la búsqueda que tiene Mircea Eliade, pero lo hace, se va a Rumania. Y entonces de Rumania se va a la India y se encuentra con el maestro adecuado en el lugar del deseo, pero ocurre verdaderamente un percance. Y el percance es que el maestro tiene una hija de 16 años muy hermosa. Y como diría el Flaco de Oro, ahí el rival se vuelve el propio corazón. Mi querido Pepe, vamos a ir a un breve corte, pero regresamos. Yo los invito a que nos llamen 51668900 desde el Distrito Federal, 01800 718-1414, Lada sin costo desde cualquier rincón de la República Mexicana donde llega la señal de W Radio. Vamos a un corte y regresamos. No le cambies. En unos momentos continuamos con más en la noche de W. Septiembre W. Voz y oído de todos. Cadena W. El nuevo Procampo es un programa cada vez más justo y equitativo. Hoy apoya más a los que menos tienen. Se entrega antes de iniciar la siembra. Se entrega directo sin intermediarios. Y lo seguimos modernizando para hacer a Procampo mejor cada día. Procampo es un programa del gobierno federal que ayuda a nuestros productores del campo a ser más competitivos. Vivir mejor. Gobierno federal. 23 de octubre de 2002, Teatro Dubrovka de Moscú. 900 rehenes encerrados por un grupo de terroristas que exigen la salida del ejército ruso de Chechenia. Una mala decisión transformó un espacio de ficción en una tragedia. Una macabra función. W Radio presenta La Fuga del Svaus, Boris Godunov. Un espectáculo de música y movimiento que va más allá de la sensibilidad. 23, 24 y 25 de septiembre, Teatro Metropolitan. Obtén tus boletos escuchando W Radio a lo largo del día. La Fuga del Svaus, Boris Godunov. W Radio invita. El Arco Norte es una nueva supercarretera de más de 200 kilómetros de longitud que comunica a la carretera de Querétaro con la carretera a Puebla sin tener que pasar por la Ciudad de México. Además de generar miles de empleos en su construcción, esta obra beneficiará a más de 20 millones de habitantes del centro del país. Con el programa de infraestructura más grande de la historia, impulsamos la economía y generamos empleos. Para vivir mejor. Tercer informe de gobierno. Gobierno federal. Nunca estableció eso. Talento, pasión. Ellos saben mejor que nadie lo que es sentir la pasión, pero también saben cómo llevarla hasta ti. Pasión W. Todos los deportes. Francisco Javier González y todo su equipo te esperan de lunes a viernes 16 horas. Para construir un México mejor, en la 60ª legislatura del Senado, hemos reformado leyes para que mejore tu vida cotidiana. Por primera vez disminuyeron los intereses bancarios en las tarjetas de crédito y en las comisiones de las Afores. Por tu salud, al establecer espacios libres de humo de tabaco y dar herramientas que acaben con los medicamentos pirata. Leyes que también permiten aplicar penas más duras a la delincuencia organizada, como la incautación de bienes a criminales. Por esto y mucho más, En el Senado de la República, vemos por ti. Cadena W. Septiembre W. Voz y oído de todos. Los teléfonos de la noche W son 5166-8900 y la da sin costo para el interior de la República 01800-718-1414.
dreamy weather we're on. You waved your crooked wand along an icy pond with a frozen moon. A murder of silhouette crows I saw, and the tears on my face, and the skates on the pond, they spell Alice. I disappear in your name, but you must wait for me somewhere across the sea. There's the wreck of a ship. Your hair is like meadow grass on the tide, and the raindrops on my window, and the ice in my drink. Baby, all I can think of is Alice. Son las 10 de la noche con 19 minutos. Seguimos escuchando el disco Alice de Tom Waits, inspirado en Alicia en el País de las Maravillas, ese libro maravilloso de Lewis Carroll. Este tema se llama Alice y es una letra de su esposa, de la pareja de Tom Waits, Kathleen Brennan, que es una poeta increíble también, y que bueno, la historia de Alicia ha dado para canciones, para otros textos, de esos libros o de esas historias generadoras de más historias, Pepe. Y bueno, estábamos platicando con Pepe Gordo, nuestro invitado esta noche, de su libro El novelista miope y la poeta hindú, que es la narración de la historia de Mircea Eliade, este pensador, historiador, teórico de las religiones, y la hija de su mecenas, que era de su maestro espiritual y su maestro de sánscrito, Maitreyi. Ella se llamaba Maitreyi, el padre se llamaba Surendranath Dasgupta, y él era verdaderamente un erudito. Fue autor de varios libros, una enciclopedia prácticamente de la historia de la civilización hindú. Y entonces el medio intelectual en donde se movía Maitreyi, la hija de este maestro, pues era ni más ni menos que Rabindranath Tagore. Sí. Ella ya estaba escribiendo poemas a los 16 años. Bueno, Tagore le hizo el prólogo a su libro, que es algo que es un datazo, ¿no? Sí. El asunto es que imagínate un joven que viene de Occidente y que está estudiando sánscrito y de repente se encuentra con una muchacha de 16 años y les toca estar acomodando unos libros, poeta además, y entonces hay una atracción y ellos mismos dicen que cuando no saben se están dando ya las manos y empieza a haber precisamente una relación que no desemboca en la carnalidad que uno podría suponer en Occidente. Digo, estamos hablando de una muchacha de 16 años, estamos hablando de el tabú de estar viviendo en la casa del padre de esta muchacha, porque después de un año de vivir en India, el maestro considera que Mircea Eliade está preparado para vivir la experiencia real de la India y lo invita a vivir en casa, no a vivir en un hotel o a vivir en una pensión como solían vivir los estudiantes británicos que también paraban por ahí por India. Claro. Entonces hay que ver todo este contexto y la transgresión de la que se sabe que forma parte Mircea Eliade, porque está profundamente enamorado de ella, pero también por otro lado yo me sospecho que un poco que es enamorado y un poco enamorado de la experiencia de novela que puede registrar. Claro. Porque él como novelista, y esto es a veces un mal de la literatura, pero que da frutos maravillosos en términos de trabajos literarios, como novelista está viendo lo que está ocurriendo en la vida como carne de literatura. Claro, lo planteas en algún momento, dices, esos momentos que estaba viviendo, se imaginaba que a la hora de escribirlos iban a ser todavía más intensos. Más hermosos todavía, ¿no? Y el problema, pues, es que se enamoran, se descubre la transgresión, y entonces el padre, cuando se da cuenta de esto, de este abuso, le dice simple y sencillamente que se vaya de la casa,
India, y Mircea Eliade entonces se dirige a los Himalayas, en donde quiere verdaderamente volverse asceta, volverse santo, tratar de experimentar con las técnicas más antiguas de iluminación de la India. Cuando todavía no estaba de moda irse al Himalaya a iluminarse. A iluminarse, y lo que ocurre es que tarde que temprano Mircea Eliade descubre que él es un magnífico erudito, pero que jamás va a ser santo. Y entonces sabe que con esta experiencia lo que le da es simple y sencillamente para que cuando regrese a Rumania, porque él sabía que iba a regresar a Rumania, escribe una novela sobre todo lo que pasó y plantea su experiencia como si ella hubiera sido una diosa del amor, una diosa sensual que realmente sí tenía su sensualidad, pero no creo que fuera al grado en el que se mitifica Mircea Eliade al plantear una novela de este tamaño, porque imagínate, llegas de India, eres novelista, publicas una novela así y uno dice, bueno, debe de haber un trasfondo biográfico. Y, por supuesto, él se mitifica a sí mismo profundamente. Como José Luis Cuevas en sus columnas, ¿no? O Víctor Roura. Sí, es ese movimiento en el que uno está creando un personaje propio, ¿no? Claro, mejorando la historia. Mejorando la historia. Bueno, y por eso dicen que los novelistas al escribir autobiografía no hay que creerles mucho. Están haciendo de alguna manera también novela. Y también con cierta razón, porque de otra manera la vida sería muy aburrida si la cuentas linealmente. Tal cual. Sí. No, por supuesto. ¿No? Y bueno, lo que me parece interesante es esta búsqueda que tiene en India, porque él está buscando todas las posibilidades y descubre unos textos muy antiguos que se llaman los Yoga Sutras de Patanjali. Y la verdad, los Yoga Sutras de Patanjali es algo que no se ha explorado bien en nuestra cultura, porque desgraciadamente todo lo que está alrededor de estos conocimientos de lo sagrado a veces están llenos también de supersticiones, de deseos de que esto pase, pero no realmente de experiencia. Y hay gente que lucra alrededor de esto y es lo que hace verdaderamente que esto no tenga la dimensión que debiera de tener de estudio profundo. Lo interesante es que, ¿qué planteaban estos textos? Que el que conocía el interior del ser humano, el que llegaba a tocar el campo de silencio de su interior, tocaba el campo de silencio de todo lo que existe. Y por lo tanto podías desembocar a cualquier parte. Y esta ha sido una gran intuición poética. Octavio Paz decía, todo se comunica y transfigura, arco de sangre, puente de latidos, llévame al otro lado de esta noche, a donde yo soy tú, somos nosotros, al reino de pronombres enlazados. Un lugar, un campo que intuyen los poetas, en este caso en el magnífico poema Piedra de Sol, de Paz, pero en otros casos hay otros poetas que están hablando de una realidad en donde si tú desembocas ese campo, se abren todas las posibilidades, se abre un flujo de comunicación con todo lo que existe y surgen lo que podrían llamarse poderes supranormales, como la capacidad de ver objetos ocultos a la vista, en fin, este tipo de cuestiones de levitar, de este tipo de cuestiones que la verdad sí arrancan la imaginación. Tienen que ver profundamente con un deseo que está ahí en la conciencia colectiva, pero de que eso se cumpla o no se cumpla, yo creo que ahí estamos hablando de un gran paso y es el gran paso de una transformación interna que no se da del día para la noche. Y este es el gran problema. Entonces, Mircea Eliade está buscando estas experiencias, pero realmente si trazas bien todo lo que le ocurre en India, no encuentra el maestro que se las enseñe. Y en algún momento dado, le es difícil hablar de ello. De hecho, cuando más lo llega a plantear es a través de la novela. Porque imagínate tú como historiador de lo sagrado, mientras hables de antropología la gente te va a creer, pero si te hablas de una experiencia, entonces estás fuera del marco de lo que la gente puede entender. ¿De qué me estás hablando? Si un poco lo que le sucedía a George Bataille, ¿no? Que sí, perdía rigor ante sus compañeros sociólogos o antropólogos cuando empezaba a hablar de lo místico y estas experiencias paranormales, ¿no? Lo paranormal se sale de nuestro rango y entonces, ¿cómo saber si de veras es una experiencia genuina o no? Yo creo que ahí estamos ante un problema delicadísimo, porque por supuesto nos podemos volar. No vimos ayer precisamente a un sacerdote. Una experiencia de lo sagrado. Una experiencia de lo sagrado en donde te están diciendo, ahora ahí te va la verdad y ya veo que las fechas coinciden y que este es el momento de plantear que viene un peligro apocalíptico y bueno,
con los tamaños de destrucciones y desastres que tenemos externamente. Ahí está el tema, ¿eh? Ahí está el tema, ¿no? Y entonces el problema es que se puede manipular muy fácilmente y volverse por completo otra cosa. Sin embargo, hay un libro muy interesante, una novela, en donde Mircea Eliade dice que las propias experiencias personales, o tal vez quisiéramos matizar los deseos de lo que él quiso experimentar, en donde él verdaderamente lo arrojó, fue en una novela que se llama El secreto del profesor Honigberger. Y el secreto del profesor Honigberger es de un profesor que de repente desaparece por unos poderes que tenía. Y entonces ahí es donde Mircea Eliade dice: si quieren saber qué tipo de experiencias yo tuve, busquen ese libro, rastréenlo. Vamos a dejar mejor que lo busquemos, ¿verdad? En vez de plantearlo en términos tan claros. Está en el libro que se llama Medianoche en Serampur, son 2 relatos, está en anagrama, y ahí en ese libro, en ese relato que se llama El secreto del profesor Honigberger, se explaya. El Mircea Eliade dice lo que él podía, o trataba, o quería, o en algún momento dado experimentó. Un momento en que su conciencia se extendía durante los sueños y llegaban a penetrar los sueños de la amada. Entraba a los sueños de la amada y sabía entonces desde su sueño lo que estaba pasando en el lugar donde lo que estaba viviendo la amada. Dice que casi se podía asomar a veces a ver cómo ella estaba escribiendo una carta y viendo exactamente qué tipo de letras y qué tipo de frases escribía. Wow. Digo, independientemente de cualquier cosa, la verdad, la imagen como imagen es una imagen esplendorosa del deseo. Es una imagen esplendorosa, efectivamente. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos con José Gordon, con Rafael Tonatiu, que ya está en esta mesa. ¿Qué onda, Tona? ¿Cómo estás? Pues aquí, escuchándolos. Muy bien, pues llámenos, comuníquense. Estamos en el Messenger lanochew@hotmail.com, en nuestra página oficial leyendo sus comentarios, www.wradio.com.mx. No nos tardamos, por favor, no se duerman, se está poniendo bueno esto. ¿Te gusta lo que escuchas? Pues no le cambies. Estás en la noche W. Septiembre W. Voz y oído de todos. Cadena W. Te invitamos a participar en la milloniza de W Radio. Envía la palabra dinero al 55555 y participa para llevarte hoy, mañana y todos los días hasta 100,000 pesos y como premio final 5 millones de pesos. Envía la palabra dinero al 55555. 15 pesos por mensaje y va incluido bases y mecánicas en smartmobile.com. Permiso Segov BCDSRT 6703-2009. WUNAM. Abre tus oídos a la ciencia. Según un informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, si seguimos emitiendo grandes cantidades de gases de efecto invernadero, la temperatura del planeta podría aumentar hasta 6 grados centígrados durante el siglo XXI. Pero, de reducirse estas emisiones, el cambio de temperatura podría ser de solo unos 2 grados. WUNAM. Divulgación científica por la UNAM y W Radio. WUNAM. Lavarte las manos varias veces al día con agua y jabón. Estornudar y toser correctamente. Limpiar las áreas de trabajo y objetos de uso común. Abrir las ventanas en tu casa y en tu trabajo. Son hábitos de higiene que debemos conservar siempre. Tu salud y la de tu familia es lo más importante. Secretaría de Salud. Hora 25 Global con Ángels Barceló, porque nos afectan y preocupan las mismas cosas. Un mundo. Señor alcalde Ruiz Gallardón, ¿en qué está la oposición en España? En construir una alternativa. La oposición, decían antes, y es verdad, puede ser constructiva o simplemente dedicarse a hacer obstáculo. Nosotros, el Partido Popular, somos un partido que estamos ciertamente en la oposición, porque las últimas elecciones democráticamente las ganó el Partido Socialista Obrero Español, pero no por eso hemos dejado de ser un partido de gobierno. Ángels Barceló y el mejor grupo de especialistas de la radio. Viernes 9 de la noche, por W Radio. Desde tiempos inmemorables, el hombre ha tenido la necesidad de probar su valor.
ante una bestia. Con el paso de los siglos, esa necesidad se convirtió en arte. Atrévete a entrar en el ruedo y revive las grandes faenas de novilleros y matadores. Cada domingo tienes un lugar reservado en este Rincón Taurino. 21 horas. Una estocada perfecta para el fin de semana. Cadena W. Septiembre W. Voz y oído de todos. W no solo es radio. Todo el contenido generado en la noche W podrás escucharlos en www.wradio.com.mx para descargar en tu computadora o escucharlo directo desde nuestra página de internet. La radio es efímera. W Radio permanece. Permanece. One, two, three. Where my mama didn't want me on the day I was born. I was born without a body. I got nothing but scorn. Son las 10 de la noche con 34 minutos. Seguimos escuchando a Tom Waits. Tabletop Joe se llama esta canción de su disco Alice. Un disco que ya tiene un ratito que salió. No alcanzo a ver la fecha, pero pues ya debe tener sus 10 años, supongo. Más, el 92. Sí. Mucho más de 10 años. Pero bueno, estamos platicando con Pepe Gordon. Está Rafael Tonatiuh con nosotros. Estábamos hablando de esta novela sobre la vida y el amor de Mircea Eliade y su relación con esta poeta hindú que, bueno, luego escribe su versión de los hechos, ¿no? Así es, porque lo que pasa es que a partir de que Mircea Eliade tiene que salir de la casa de su maestro porque hace esta transgresión de meterse precisamente con su hija, él va a los Himalayas y después de los Himalayas él se da cuenta que nunca va a ser un santo, a lo mucho un gran erudito, y regresa a Rumania, escribe una novela, pero esta novela no se traduce nunca al inglés, se traduce primero al francés y al español. Y hay que entender que para India la puerta de entrada de la literatura en todo caso es el inglés. Y entonces ella de repente aquí ya recibía noticias de que, tu vieja flama, tu viejo amor, tu viejo fuego, algo escribió de ti, pero ella no sabía, no entendía bien a bien, hasta que muchísimos años después, estamos hablando prácticamente 40 años, ella se entera que efectivamente él había escrito una novela sobre la experiencia que ella vivió de adolescente, ese amor que tuvo con Mircea Eliade. Ella ya está casada y de repente descubre, indignada de qué es lo que se escribió de ella, que todavía lo ama. Lo que es interesante es que descubre que todavía lo ama. Wow. Y entonces ella intenta hacer un acercamiento con Mircea Eliade y bajo cualquier pretexto, con canas ya, de repente le dice un astrólogo en la India, ¿sabes qué? Fíjate que realmente vas a volver a tener un encuentro con un mlecha. Mlecha quiere decir mono blanco, realmente estamos hablando de los hombres blancos, y ella sabe que esto se está refiriendo a Mircea Eliade, y le dice, pero yo, una mujer con canas, ¿yo cómo? Y entonces le dice el otro, eso es lo que dice la carta, o sea, el otro no sabía nada de ella, dice, eso es lo que dicen las estrellas, y entonces dice, pues en el amor no hay barreras, no te preocupes, si las estrellas dicen, ¿cuál es tu problema? Ve. Claro. Y entonces ella se le ocurre ir a dar unas clases a la Universidad de Chicago, en donde vivía precisamente Mircea Eliade, y entonces lo confronta, se encuentra con él, y se da cuenta que Mircea Eliade ya no la quiere encontrar. Realmente la rechaza, y esto es algo verdaderamente tristísimo para ella, porque te das cuenta en ese movimiento de las diferencias entre Oriente y Occidente, pero también las diferencias de concepción del amor entre la mujer y el hombre.
Y esto que te estaba planteando, el problema de que Mircea Eliade, a final de cuentas, lo que estaba haciendo era la colección de una estampita más de las historias interesantes que iba a tener. Historias, hijo, qué terrible. Oye, Pepe, una pregunta. Para cuando fue este reencuentro, él ya había leído los Yoga Sutras de Patanjali. Sí, él ya había leído los Yoga Sutras de Patanjali, ya había hecho un tratado sobre yoga, en donde de alguna manera toca estos temas, ¿sí? Sí, porque yo recuerdo que uno de los puntos principales de los Yoga Sutras son precisamente el desapego. ¿No habría tenido esto que ver con ese ¿desapego? Rechazo a ella? ¿O por qué fue eso? Fíjate, sí, qué buena pregunta, porque la verdad sí es cierto que pudiera darse por este lado, pero si tú ves la biografía de Mircea Eliade, pues tuvo varios apegos más a varias mujeres más, e incluso en términos de muchas transgresiones, de verdad, en donde no le importaba con quién se metía y a quién destruía. Realmente él era un buscador de experiencias en todos los campos. Y bueno, el problema entonces es que yo no lo ubico tanto por el lado de un desapego, sino por el lado de que de repente era una intromisión del pasado en algo que él ya había mitificado y que le había quedado perfectamente en términos de mitificación. Y entonces lo que ocurre es muy interesante, porque ella, al darse cuenta de esto, entonces va a tratar de utilizar la misma herramienta que utilizó Mircea Eliade para contar entonces ella su lado de la historia. Y entonces ella publica una novela en donde da su versión de los hechos de lo que pasó hace 40 años. Y yo lo que hago en este libro que se llama El novelista miope y la poeta hindú es trato de armar el rompecabezas. Pongo las historias una al lado del otro, y me dice Ernesto de la Peña que lo que hice fue dar el tercer relato, la tercera historia, claro, en donde con una pequeña distancia de repente vas diciendo, fíjense, aquí dice esto Mircea Eliade, pero aquí dice esto Maitreyi, ¿a quién le creemos? ¿De qué se trata? Dar algún atisbo, y a mí lo que me parece es que a final de cuentas Eliade se quedó con esta idea nostálgica de encontrar ese lugar sagrado de la India, en donde de verdad estuvo la apuesta que él quería tener vitalmente, pero que luego se desvió, incluso en algunas incursiones que yo podría plantear de carácter fascista, en las que por supuesto hay que entender también contextos, pero ciertamente sí hubo esta desviación hacia los poderes mundanos de alguna suerte en la vida de Mircea Eliade, y lo que sí me queda muy claro es que la vocación de un santo no se realizó en esos términos, lo cual no es un juicio de valor, ni mucho menos, porque no me interesa plantearlo para nada en esos lugares. Simple y sencillamente señalar que para Mircea Eliade era el encuentro con una mujer que le venía a recordar un pasado que él ya había mitificado y quería dejar mitificado. No, y si dentro de eso le quieres buscar una interpretación mítica a este encuentro, pues de algún modo también ese lugar sagrado que buscaba Mircea Eliade era Maitreyi. Claro. Y al haberlo profanado le costó el paraíso, la expulsión del paraíso intelectual en el que se encontraba. Por supuesto, imagínate, perdió al maestro. Realmente era el paraíso intelectual. ¿Cuál era el sueño de Mircea Eliade? Estar rodeado de una biblioteca de libros y tratados oscuros, importantes. De una cultura ajena. De una cultura ajena en donde uno presentía que ahí podría estar la clave de la eternidad, que ahí podría estar la clave de entender de qué se trata la existencia. ¿De qué se trata la existencia? Hace rato que mencionabas estas experiencias que narraba Mircea Eliade en esta novela sobre sus encuentros con este mundo paralelo de unidad. Leía algo que tenía que ver con algo que tú escribiste de Aldous Huxley, este otro gran pensador y este gran integrador del pensamiento religioso de todas las culturas, de esta comunicación que tuvo después de su muerte con su esposa a través de un medium, que a mí siempre me llamó la atención, bueno, esta mala fortuna de morirse el día que matan a Kennedy y de que su muerte pasa como completamente inadvertida. Me llama la atención el hecho de que su muerte él la induce también, que en un viaje de LSD, y como que su misma esposa se lo proporciona. Y esto yo no lo sabía, ¿no? Que la narración de la esposa es fascinante, mucho más interesante que la narración de la defensa de la esposa del señor que secuestró ayer el avión. Porque bueno, narra cómo aparentemente Aldous Huxley le dice al medium que busque unos libros
Y esta mujer va y busca unos libros en la biblioteca de Huxley y encuentra unos párrafos que le son reveladores. Qué historia, ¿verdad? Sí, que habla de esto que son las coincidencias que a veces se nos hacen tan importantes, tan significativas, y que la verdad lo que pasa es que tienen tal contraste con lo que a veces vivimos cotidianamente, porque hay que decirlo, ¿no? A veces vivimos el absurdo y el absurdo más terrible y nada más basta leer los periódicos en cada mañana y ver las declaraciones de los políticos para darnos cuenta de un mundo que contrasta en serio con esto que verdaderamente te abre quizás puertitas, alguna entrada para tratar de establecer de qué se trata lo que estamos viviendo, si hay una realidad más amplia. Estamos atorados en el smog de nuestra conciencia, de nuestros lentes de la percepción. Precisamente William Blake, el gran poeta William Blake, decía que si las ventanas de la realidad fueran limpiadas, veríamos la realidad como es, infinita. Pero el problema es que realmente tenemos bastante nubladas las ventanas de la percepción. Claro, turbia, la mirada turbia no nos deja... O tal vez sea un asunto de soberbia masiva, ¿no? De una... Esta manera en la que los seres humanos durante tanto tiempo nos hemos sentido ajenos al entorno del que tanto miedo nos ha generado a lo largo de los siglos la naturaleza y el entorno, que nos sentimos realmente ajenos a él cuando estamos sumergidos en el entorno, ¿no? Sí, tenemos algo profundo. Vaya, esta idea de que somos pues chauvinistas cósmicos y que pensamos que somos el centro y el ombligo de todo lo que se puede percibir. Esto realmente es un problema a la hora de ver por dónde pueden darse las posibles soluciones a problemas que vivimos. Yo realmente algo que lamento profundamente es que en medio de todo lo que estamos planteando en términos de crisis, siento que la falta de imaginación es consustancial a todo el problema que estamos viviendo, porque de veras tenemos la mirada muy chiquita. Y además, como tú lo dices, colectivamente estamos siendo educados a tener la mirada chiquita. Y además sentimos que eso es lo normal. Y cualquier cosa que se sale del rango, y el arte siempre viene a plantearnos cosas que nos inquietan en términos de mirada, en términos de percepción, ¿no? Cuando se habla de las puertas de la percepción, pues no hay que olvidar que esta búsqueda de los 60s a lo que hemos estado refiriéndonos, pues plantearon precisamente ese grupo del rock que se llamaba The Doors, y que The Doors quería decir las puertas de la percepción, precisamente por lo que se plantea en términos de Blake y en términos que vaya de que se esforzaron en abrirlas los muchachos, ¿verdad? Ahora, creo yo que el símbolo de las puertas es puertas hacia adentro, porque la mayoría de nosotros pensamos en satisfactores de afuera hacia adentro, y siempre está cerrada la puerta que va hacia el interior, que yo me imagino que Mircea Eliade en su contacto con las culturas antiguas la pudo encontrar, ¿no? Es decir, que la percepción no nada más son gratificantes que vienen de afuera, sino que también se pueden buscar adentro. Sí, bueno, y esta ha sido una búsqueda constante, ¿no? Yo me acuerdo que tú, Fernando, hablabas de alguna vez del valor que tenía Hoffman, sí, en su búsqueda de abrir también ventanas de percepción. Patanjali, precisamente este gran erudito de los textos antiguos de lo sagrado en la India, planteaba que había 3 caminos para abrir las puertas de la percepción, y uno de ellos tenía que ver con ciertos alimentos o con ciertas sustancias o con ciertas hierbas. Uh-huh. Otro camino, curiosamente, tenía que ver con palabras. Y este me parece muy interesante porque es un camino poético. Las palabras abren puertas de percepción. Y voy a hacer un experimento y a ver si lo hacemos todos juntos como nochenautas, ¿no? Por supuesto. Mira, es un poema de paz que se llama Olvido. Y nada más hagamos este pequeño ejercicio. Cerramos los ojos. Pedrosa. Cerramos los ojos por un momento y el poema dice: cierra los ojos y a oscuras piérdete bajo el follaje rojo de tus párpados. Y bien, abramos los ojos y yo creo que todos vimos el follaje rojo. Ahí está, siempre ha estado ahí. El poeta lo nombra y la realidad aparece. Porque tenemos la palabra para nombrarla, para cruzar un espectro de la realidad. Y de esta manera yo creo que hemos tenido palabras que se han vuelto fósiles
y que ya no nos permiten asomarnos a aquello que a lo mejor referían. Y son experiencias que tienen que ver con un mundo interno. Por eso cuando se leen estos textos antiguos sagrados, a veces hay tanta confusión, porque el problema es tratar de entender lo que quiere decir una tecnología del interior. Y por tecnología entiendo una forma de explorar los espacios internos. Hemos llegado a la Luna, precisamente estamos celebrando que hace 40 años llegamos a la Luna, y sin embargo no hemos todavía desarrollado esta capacidad de explorar todas las posibilidades del espacio interno. Sin embargo, yo creo que ha habido ahí siempre maestros, siempre poetas que nos han cantado estas posibilidades, que nos han hablado de que hay estos referentes para explorarlos de una manera seria. Porque también lo que vuelvo a decir, este es el gran problema. Yeats alguna vez, al referirse al problema de sus experiencias personales con lo sagrado, decía, a veces siento la necesidad de escribirlas y escribo un poquito, ni siquiera digo qué tanto puedo experimentar. Simple y sencillamente porque sé el escarnio al que puedo ser sujeto. Y sin embargo, lo tengo que escribir para que otros sepan que los que tienen experiencias que se están asomando a ese mismo nivel, sepan que hay referentes, que hay gente que también lo tiene y que no están locos. Claro. No, y que han estudiado, y yo pienso en un autor complejo pero maravilloso que se llama Ken Wilber, que supongo que lo conoces, que retoma también toda esta teoría de la evolución, y que es un punto interesante porque ahora que hemos recordado tanto a Darwin, es un punto donde la teoría de Darwin queda como trunca, que es la parte de la conciencia, la evolución de la conciencia, y bueno, que autores como Ken Wilber o artistas como Alex Gray lo proponen como una evolución cósmica, ¿no? Como que la conciencia finalmente es una parte de esta evolución del universo, el origen que haya podido tener, ¿no? Y que ha habido una evolución de los sueños y de la poesía, y que podemos ir leyendo esa evolución de conciencia, lo que nos genera una cierta esperanza desde esa perspectiva, ¿no? Sí, yo creo que la verdad, lo que es interesante es de repente darnos cuenta que hay testimonios, que hay referentes, y que uno de repente dice, bueno, es que a veces experimento zonas muy sutiles de la vida, zonas muy delicadas de la vida, y que a veces pienso que solamente yo las estoy experimentando. Y lo que es interesante es que el mundo del arte nos da la posibilidad de entender que en el momento que estamos entrando a esas verdades internas, a esa experiencia tan sutil, lo que estamos teniendo es la experiencia de una soledad acompañada, porque en realidad todos hemos tenido en momentos de cierta tranquilidad atisbos de la grandeza, atisbos de la eternidad, incluso en medio del caos que vivimos. Y eso nos habla de ciertas posibilidades. Yo creo que ahí yo rescato lo que tú estás planteando, una cierta posibilidad de esperanza en medio de todo esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un cerebro que únicamente utiliza 12,000 millones de neuronas, y que, sin embargo, en estas 12,000 millones de neuronas hay una capacidad de interconexión tal que algunos científicos estiman que es mayor al número de átomos que existen en el universo, y todo esto empaquetado en esta pieza tan pequeñita que se llama cerebro, y que ese es el instrumento más sutil para percibir las formas, para percibir el mundo, para percibir los colores, para percibir todo aquello que llamamos vida, pero también tal vez para percibir lo invisible, aquello que no se ve y que sin embargo es tan importante como lo que se ve. El cerebro, que nos da la experiencia de las formas más hermosas que podemos concebir, ¿puede también llevarnos a aquello que está más allá de las formas? Creo que esta es una pregunta muy interesante. Esa es la pregunta probablemente, y la que muchos que en algún momento de su vida han tenido alguna experiencia que rebasa su capacidad de comprensión racional o de entendimiento a partir de términos meramente científicos, pues se ha hecho esta pregunta, ¿no? Es que como tú lo dices, hay una distinción entre la comprensión racional y otro tipo de comprensión que tiene que ver más bien con la poesía. Yo alguna vez, una amiga, cuando supo que yo era aficionado a las cuestiones esotéricas, la cábala y todo eso, me decía, pero demuéstrame que todo eso me suena como a primitivos. Y yo le decía, es que no te lo puedo explicar porque no me lo vas a entender, porque tú esperas una explicación racional. Y esa es una cuestión de experiencia que no es racional, es con otras palabras.
Es como más bien un lenguaje poético. Y que todos vivimos. Fíjate que hay veces que hay autores, por ejemplo, uno de mis autores más admirados es el novelista Isaac Bashevis Singer, y decía que en todo encuentro amoroso hay un elemento telepático. En donde, y hagan la prueba, preguntemos al auditorio, y van a ver que siempre, en el momento en que estamos compenetrados, de repente uno dice, bueno, sí, pero es que lo que acabas de decir, y la otra persona te dice, es que yo no te dije nada. Y lo que pasa es que uno está tan compenetrado con el otro que en ese momento está pensando, está sintiendo lo que vive el otro, porque está en la piel del otro. Eso es lo que quiere decir el amor, ¿no? Digamos que la empatía genera telepatía. O la simpatía. Exactamente. Riman y además... Entre un tío y una tía, ¿no? Perfecto. No, es cierto. ¿O cuántas veces no sucede? Y bueno, volvemos al tema de la inexistencia del azar o de las coincidencias, de que piensas en alguien o dices, le voy a llamar a alguien. A mí me pasó hoy con una amiga que en la mañana por alguna razón pensé en ella y a la hora me llegó un mensaje de, oye, háblame, ¿no? Y le dije, wow, le digo, te invoqué. Y a veces sucede de manera instantánea, o a veces, bien, a mí me ha sucedido, y creo que a muchos de ustedes, viene uno tarareando una canción. Prendes el radio. Ahí está. Y está la canción en el instante en el que la vienes tarareando y dices, no puede ser. Y además no estaba de moda esa canción. No. No, porque dirías, bueno, es la que se está repitiendo constantemente, pero no era el caso, ¿no? Entonces uno se hace güey, ¿no? Como que dices, bueno, ok, no pasó nada, ¿no? Sigamos en la vida, ¿no? Pero a la larga, las experiencias de ese tipo, si uno es observador y tiene como esa... pues no sé, esa manera de darle importancia a esos sucesos, porque hay gente que simplemente los vive y los deja pasar, ¿no? Pero nosotros que decimos, bueno, ¿y esto qué, no? Sí, Cortázar, por ejemplo, vivía siempre pendiente de eso. Y de repente decía, ¿por qué mis amigos no se dan cuenta de lo que yo me doy cuenta? Y él decía, es que lo que pasa es que a final de cuentas soy un chamán blanco con calzones de nylon. ¿No? Soy un chamán blanco con calzones de nylon, porque estaba planteando que esta capacidad de percibir que a uno de repente dice no, tiene que encontrarse en un paraje natural, se puede dar en los lugares menos esperados y ocurre más veces de lo que nos imaginamos. Esto que tú estabas planteando, por ejemplo, el poeta William B. Yeats plantea que en una ocasión él se fue a vivir, estuvo invitado en una casa en París. Sus amigos unos amigos lo invitaron a vivir en casa, y en la mañana cuando se despierta a primera hora, ve que todos están dormidos y entonces va al desayuno, ve que hay una mujer que está tratando de preparar el desayuno y él no cruza ninguna palabra con ella. Y entonces Yeats dice, yo lo que quiero ir es a comprar un periódico, nada más lo piensa, y se le ocurre una de esas cosas que a veces a todos se nos ocurren y nos pasan por la mente, ¿no? Cosas así que surgen azarosamente. Si no me hubiera pasado esto, entonces yo hubiera tenido este problema con mi brazo, y entonces de chiquito en una aventura infantil hubiera tenido el brazo en cabestrillo. Pero nada más lo pensó, se fue a comprar el periódico, no intercambió ninguna palabra, y cuando llega con sus anfitriones, los anfitriones le dicen, oye, qué bien verte, porque no lo habían visto la noche anterior. Le dice, pero ¿no tenías el brazo en cabestrillo? Y entonces les dijo él, ¿y quién les dijo? Entonces le dijeron, pues la muchacha que estaba haciendo el desayuno, con la que Yeats no había intercambiado ninguna palabra. Y entonces Yeats dice, ¿es posible que la imaginación mía hubiera sido tan intensa para que ella lo hubiera leído, para que ella hubiera podido leer lo que yo imaginé? Sí, que la emisión de ese pensamiento imaginado haya sido recibida por ese receptor. Exacto, ¿no? Y entonces dice Yeats que los grandes autores son los que vuelcan su imaginación en un papel, trazan historias, pero que los más grandes son los que sueñan tan intensamente y proyectan tan fuerte su imaginación que a lo mejor un árbol, un objeto, una roca en medio de la que nosotros estamos pasando forman parte de la imaginación de ese Septiembre W. Voz y oído de todos. Cadena W. ¿Te imaginaste alguna vez que el rey te dijera, necesito de ti? No solo te lo va a decir, sino a cantar. Envía rey al 91111 y descarga el nuevo éxito de Vicente Fernández y los de sus grandes éxitos. 30 pesos IVA incluido por descarga. Incluye tono y foto. Dudas y compatibilidades esmasmóvil.com.
Hernán Villatoro, comisionado político del Partido del Trabajo por Quintana Roo y pasajero del vuelo 576 de Aeroméxico. Estamos diciendo, nos están amenazando. La policía nos detuvo a aproximadamente 20 hombres. Nos metieron junto con el individuo que secuestró el avión. El operativo que se hizo fue demasiado aparatoso y lastimó a muchos pasajeros. Hoy por hoy, segunda emisión. Con León Krause. Lunes a viernes, 2 de la tarde. Por W Radio. Cuenta la leyenda que los hombres perderán la cabeza por un balón y que su voluntad los seguirá donde vaya. Sé parte de esta historia por las canchas del mundo. Toda la información de los equipos más importantes del orbe, domingo, 19 horas. Las canchas del mundo. Sigue la estela de las estrellas del balompié. Oye, es para estudiantes de prepa. ¿Y si le entramos? Pero yo no entiendo qué es eso de un banco central. No importa, investigamos. Ay, ¿pero en dónde? Pues como cuando hacemos la tarea, en la biblioteca, en internet, qué sé yo. Oye, ¿y si nos va a dar tiempo? ¡Claro! Tenemos hasta el 30 de octubre para inscribirnos. Si eres estudiante de preparatoria, forma tu equipo. Escribe un ensayo sobre el Banco de México y gana hasta 75,000 pesos. Consulta www.banjico.org.mx/contacto Banjico. Banco de México. Haz equipo con tu Banco Central. Ella es una mujer elocuente. Lo he pedido, lo he exigido, lo he demandado y lo he exhortado. Solo tiene un pequeño defecto. Dice manita. No, yo no digo manita. Mana, gracias, mani. Mana, mani. habla bien, mana. Mana, no, mana, no. Manita. De lunes a viernes, manita, en punto de las 12 del día, manita. Fíjate, hay entrevistas, invitados, música, buen humor y sobre todo, mucha, pero mucha algarabía y júbilo, manita. Óyela, te la vas a pasar de variedad, manita. Cadena W. Septiembre W. En el borde de la vida y la muerte, nos vamos bailando la suerte de este pobre corazón. Al aire. Al aire. W Radio transmite. Colonia Espartaco. Calzada de Tlalpan, 3000, México. Colonia Espartaco. Ciudad de México. México Ciudad. 250,000 watts de información. 250,000 watts de información. Para la República Mexicana. Calzada de Tlalpan, 3000, Colonia Espartaco. Al aire. W Radio. W Radio Al aire. al aire. Todo lo que pasa al aire. Pasa en W. W Radio. Al aire. Al aire. W Radio. Servicios informativos. A la hora. ¿Y tú por qué te informas? Porque la información nos abre la mente a nuevos conocimientos. Bueno, me informo para tener mayores herramientas en la toma de decisiones en el trabajo cotidiano. Pues cada 60 minutos. Las 24 horas del día. Los 365 días del año. W Radio actualiza la información. 11 de la noche en punto, tiempo del centro de México. Lo más destacado. El dirigente nacional del PAN, César Nava, consideró que el paquete económico del gobierno federal es responsable, austero y solidario. Que esta nueva contribución antipobreza no impacta a algún sector de la población en particular. Será acorde y proporcional a nuestro gasto. Si una persona compra una bolsa de papas fritas, pagará su 2%. Si una persona compra un automóvil, pagará su 2%. Se trata de una contribución genérica que no distingue entre segmentos sociales y que atiende a todos por igual. Admite el gobierno del Distrito Federal que se han incrementado los contagios de influenza humana en la ciudad. Yadira Rodríguez nos informa. Y a pesar de que la Secretaría de Salud del Distrito Federal informó a través de un comunicado de prensa que ha habido un repunte en el número de casos probables de influenza humana en la Ciudad de México, se negó a dar cifras y el nombre de las delegaciones donde han registrado este incremento. Detalló que al no ser casos confirmados, prefieren reservar el número para evitar confusiones. Explicó que el repunte en el número de los casos probables de personas contagiadas de influenza humana se podría deber al regreso a clases y a la solicitud de certificados médicos a alumnos. Lo que sí precisó la Secretaría de Salud capitalina es que aunque el sistema de alerta epidemiológica continuará en verde, es decir, en bajo riesgo de contagio, se deben reforzar las medidas de prevención y mantener un monitoreo continuo de todos los casos.
Gerardo Gutiérrez Candiani fue elegido como presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana para el periodo 2009-2011. Candiani quedará en lugar del empresario Ricardo González Sada y tomará protesta el próximo 23 de octubre. Internacional. A fin de conmemorar el 8º aniversario de los atentados del 11 de septiembre, por primera vez se realizará una jornada de servicio a la comunidad y no de luto. Espectáculo. 15 artistas, incluido Juanes, han confirmado su participación en el segundo concierto Paz sin Fronteras, previsto para el 20 de septiembre en La Habana. Entre los confirmados están Miguel Bosé, Víctor Manuel y Olga Tañón, entre otros. Más información en www.wradio.com.mx. W Radio. Servicios informativos a la hora. Una mujer se ha perdido, conocer el delirio y el polvo, se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí, se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. Una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.
Una mujer se ha perdido, conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de ti. Without Youth se llaman. Estamos de regreso aquí en la noche W. Pero estamos en medio de la plática. Es que yo no sabía que la canción ya se había repetido aquí. ¿No es la que le gusta al Comecat? Sí, no, pues a mí también me gusta, pero no se trata de repetírsela a la gente, ¿verdad? El mismo llamó y la solicitó, así como si fuera... En fin, la cosa es que este domingo 13 de septiembre, la Noche W y Silvio Rodríguez, pues los invitamos al concierto Poesía y Canción de Silvio en el Auditorio Nacional a las 7:30 de la noche. Yo sé que hay muchos nochenautas que a través del internet, el Messenger, nos están pidiendo boletos, así que ya es el momento de llamar 51668900, 01807181414 para que vayan a ver al buen Silvio Rodríguez este domingo 13 de septiembre en el Auditorio Nacional a las 7:30 de la noche. Y ahora sí, pues ponte otra de Tom Waits, ¿no? Échatela, a ver, déjame ver, la 1, 2, 3, a ver la 5. Púchale. Cuando son las 11:08 y tenemos llamadas, Rafael Tomachiu. Pues sí, mira, dice Chloe Suárez, felicidades Fer, muy buen programa, eres lo máximo. Refugio Rangel, esa frase que dicen de las ventanas no era de las puertas. Si las puertas de la percepción quedaran separadas, el hombre vería el mundo tal cual es, infinito. Sí, las ventanas de la percepción. Ana López Ríos dice, qué buena música, Fer. Felicidades por el programa. Saludos. Muchas gracias. Y te pide la misma de Silvio Rodríguez. No, no es cierto. Ya con eso. Acá Francisco Javier nos dice felicidades por el programa. Gracias a José Gordon por esa forma tan única de contar un libro. Es como si estuvieras viendo una película. Muchas felicidades. Bueno, los buenos libros son tan intensos o más que ver una película a veces, ¿no? Sí, sí. Y duran más que una película. Te puedes clavar mucho tiempo. Acá Biomalva dice, gracias por el regalo de la canción de Tom Waits. Coincide en esta noche de lluvia con el borbotón de ideas que por fin dan cuerpo a mi escrito de tesis. Saludos, ¿no? Bueno, pues suerte en la confección de la tesis. Acá Felipe de Jesús nos dice, ¿qué onda? Está súper fregón el programa, deberías invitar más seguido al Gordon. Sí es el apellido del invitado, ¿verdad? Sí. No a cárcel, no es cierto. Sí. Me dice, oye, Fer, ya leí el manual de etiqueta para pendejos, pero quisiera que tu invitado hablara de ese libro, si es que ya lo ha leído. Bueno, de todas formas, pues creo que cualquier mexicano podría hablar de ese libro sin haberlo leído. Sin haberlo leído, claro. Yo ya lo leí. Es el de Garci, ¿no? Sí, es el más reciente libro de Toño García, amigo nuestro monero. Mira, yo ya lo leí. Yo no sé si sea muy pendejo, pero a mí se me hizo muy chistoso. Es muy chistoso. Esa cosa yo sí lo recomiendo. Yo lo uso como libro de cabecera. Sí. Pero bueno, en fin, también acá Ramón Morales nos dice, me conmueve mucho escucharlos y estos temas me recuerdan al libro de Anthony Arthur, Viaje a las tierras de los tarahumaras. ¿Lo conocen? No conozco ese libro en particular, pero bueno, están Los indios de México de Fernando Benítez, que no es precisamente producto de un antropólogo, pero son unas crónicas increíbles sobre los pueblos indígenas. El Toby Fer, felicidades a tu invitado, invítalo más seguido, sus temas son muy buenos, aparte de que del que nos está brindando saludos, profesor Sabelas todas. Si hablan con Vero, que me mande un suspiro desde Xochimilco. Bueno, no sé si hablemos con Vero, pero ya cuando llegue le pedimos tu suspiro. Juan Diego Sánchez, Fer, tu tiempo de programa no es suficiente para estos temas, por favor utiliza por lo menos una semana para abarcarlos con debates y temáticas de varios expertos. Bueno, son temas a los que volvemos cotidianamente en este programa. De repente nos vamos a las frivolidades, a las cosas coyunturales, y de repente regresamos a nuestros temas recurrentes en este programa. Sandra Ríos, saludos, muy buen tema, excelente invitado, haz más programas como este, muy interesante. Claudia Porras dice, a mí me ha pasado que conoces a una persona que más adelante va a ser tu esposo y sientes algo muy extraño, que tu corazón brinca y que los dos laten al mismo tiempo. Hablando de telepatía. No, hay cosas, a veces te pasa todavía más cañón. Conoces a una persona que no sabes que va a ser tu esposo y que no sabes que luego va a ser tu ex esposa.
De los encuentros y desencuentros. Bueno, pero de eso se trata la vida también. ¿Qué más, Tonatiu? No, yo lo que sí me gustaría es que Ramón Morales, si pudiera volvernos a llamar para decirnos sobre ese libro de Anthony Arthur, en qué editorial, porque a mí sí me interesaría. Inclusive yo recuerdo que el primer libro de Mircea Eliade que leí fue sobre chamanismo, y supongo que él de alguna manera tocó el tema de los tarahumaras. Lo leí hace mucho tiempo y abarcaba muchísimas culturas. Sí, era el chamanismo y las técnicas del éxtasis y hablaba precisamente de lo que quería decir chamán y cómo estaba ligado a Siberia, en fin. Siberia, pero también tocaba otras América. Culturas, claro. Tocaba América. Sí. Sin Porque embargo, en todos lados, esto habla de unos rasgos comunes a cualquier cultura y por lo cual nos entendemos a pesar de nuestras torres de Babel, ¿no? Sí. Y bueno, fíjate que volviendo un poco al personaje de Mircea Eliade, que además creo que es un personaje que nos puede servir porque es muy representativo también del mundo intelectual, del intelectual puro, ¿no? Con la ansiedad devoradora de cultura, de conocimiento. Pero hay algo bien curioso en él, y creo que en muchos personajes así, que es este contraste entre los alcances de su pensamiento profundo, de un espíritu de búsqueda espiritual religiosa, y por otro lado esto que tú percibes, a lo mejor no de un modo tan radical, pero esta manera como de comportarse en las relaciones, en el amor, más como un Don Juan, o como por lo menos el Don Juan que retrata a Kierkegaard, ¿no? O como el coleccionista de amores y experiencias, que no coincide demasiado, y digo, me quedan 20 segundos regresando, conversaremos, pero no coincide demasiado con este ser, con esta búsqueda tan espiritual. Es como la tierra y el cielo en la lucha constante. Pero bueno, vamos a un corte y regresando veremos qué opina José Gordon sobre todo esto. No se vaya. ¿Te gusta lo que escuchas? Pues no le cambies. Estás en la noche W. Septiembre W. Voz y oído de todos. Cadena W. Préstame ya la computadora. Espérate. ¿Y ese señor que te está escribiendo, quién es? Un amigo súper buena onda que conocí por internet. Me invitó a una fiesta. ¡Vamos! Obvio tú no. Dice que vaya solo. ¿Lo conoces? No pasa nada. Cuidado. Miles de personas son forzadas o engañadas y luego sometidas con fines de explotación sexual y laboral. No vayas. Igual se trata de trata. Tienes razón. Mejor no voy. Ponte vivo. Orientación y queja 01807-15-2000. La CNDH defiende y promueve tus derechos humanos. La otra cara de la información. Yo quiero proponer algo, porque yo insisto que no es el caso de Juanito, es el de Juanito al revés. Entonces les podríamos las tanijuas, las Juanitas al revés. Esas son tanijuas, niños, tanijuas. Fraude al revés. Hoy por hoy, tercera emisión con Salvador Camarena. Lunes a viernes, 8 de la noche, por W Radio. 2 escuderías, un solo equipo. Automóvil Panamericano. Automóvil W. W Radio, antes que nada. Pruebas de manejo, comparativas y la mejor información del mundo automotriz. Automóvil W, el motor de la radio. Sábados de 12 a 2 de la tarde, por W Radio y Cadena W. La salud no debe ser un privilegio, sino un derecho al alcance de todos. En 3 años, el gobierno federal ha triplicado el presupuesto del Seguro Popular, que ahora beneficia a 10 millones de familias, el doble de las que había al principio de este gobierno. También se han construido o remodelado más de 1,300 clínicas u hospitales en todo el país en estos 3 años. Trabajamos fuerte por tu salud, para vivir mejor. Tercer informe de gobierno. Gobierno federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político que haya prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. En 1926, MC perdió de forma sorpresiva el título frente al norteamericano Jim Tooney. Durante este famoso combate conocido como el de la cuenta larga, MC ignoró la regla que obliga al púgil a volver a una esquina neutral. Esquina neutral. No puedes olvidarlo. Vuelve cada sábado en punto de las 15 horas. Esquina neutral. Eduardo Camarena, José Ramón Garmabella.
Cadena W. Septiembre W. No, pues porque es una fiesta que debemos de festejar todos los mexicanos, porque es el inicio de nuestra independencia. Voz y oído de todos. Envíanos un mensaje desde tu celular a la noche W. Escribe radio seguido de tu mensaje y mándalo al 61111. Son las 11 de la noche con 18 minutos, estamos de regreso en la Noche W, seguimos con una plática muy interesante con José Gordón, ya hemos pasado por varios temas, está también Rafael Tonatiuh acompañándonos, hemos hablado, un poco de la vida y de los amores de Mircea Eliade, de los intelectuales, y estábamos justamente en esta pregunta, a partir de este personaje de Mircea Eliade, que su búsqueda de lo sagrado como que no coincidía demasiado. Y le pasa a muchos artistas y le pasa a muchos escritores que su aspiración metafísica, espiritual, no coincide con su comportamiento carnal. De la vida cotidiana. Cotidiano, ¿no? Sí, la distancia que hay entre el libro y la persona, que hijos, a veces uno no quisiera conocer a ciertos autores simple y sencillamente porque en su poesía los encontramos mucho mejor que cuando a veces los encontramos de carne y hueso, ¿no? Bueno, le ha pasado a nuestros grandes poetas. Octavio Paz sigue teniendo grandes detractores que no pueden ni siquiera leer su poesía porque no le perdonan 2, 3 comentarios o actitudes políticas, ¿no? Así es. Y bueno, quiere decir que en este sentido, pues hablamos de la complejidad de la vida. Y realmente lo que nos enseñan los buenos novelistas es precisamente estos matices de los que estamos hechos. No estamos hechos de un solo bloque, de una sola pieza. Lo que el día de hoy podemos ser, tal vez mañana no lo somos. Y por eso esta alerta constante que tenemos que hacer al construirnos a nosotros mismos, ¿no? Porque no hay garantía de que toda una trayectoria te lleve verdaderamente hacia donde tú piensas que debe de llevar esa trayectoria. Estamos hechos de complejidades, estamos hechos de azares, estamos hechos de coincidencias, estamos hechos de tantas pequeñas cosas que pueden desviar una vida. Decía, por ejemplo, el escritor, el gran novelista Amos Oz, que lo que le interesaba a él en particular en la novela era plantear la desviación milimétrica en el deseo de un personaje que hacía que su vida no fuera como la deseaba. Una desviación milimétrica, no estamos hablando de los grandes cambios. Un error imperceptible. Un error imperceptible a 300 kilómetros por hora te desvía de la carretera. Bueno, es como el poema ese de José Emilio Pacheco que dice: he cometido un error fatal. El problema es que no sé cuál fue. Claro, a veces es imperceptible, ¿no? No sabemos exactamente cómo se va cocinando eso. Y en todo caso, en Mircea Eliade vemos precisamente esa complejidad. Y en todo caso, a mí lo que me interesa rescatar es esa complejidad y ver algo que me han enseñado los grandes novelistas, y aquí hablo del novelista Isaac Bashevis Singer, premio Nobel, quien decía de alguna suerte que como autor no podía renunciar a ver la tontería humana, a describirla en sus relatos, a ver los infiernos que crea la tontería humana, Le está hablando de la tontería humana. Cuando le decían, oye, es que he visto a Dios, le decía, no te creo para nada. Y sin embargo, al mismo tiempo, como autor, siendo sensible a las palabras, siendo sensible a las historias, ir viendo cómo se encadenan de una manera tan sutil en una novela de 400 páginas, que de repente nos da una sensación de trasfondo mucho más poderosa, de una unidad que subyace a todo ese acontecer que se retrata en la vida humana, y que te habla también de un sentido de belleza, de un sentido de intensidad, de un sentido de imaginación,
que te lleva a otros lados. Mirce, en este caso, Bashevi Singer planteaba algo que yo lo puedo poner en términos de la metáfora de un escritor que podía ver con lentes bifocales. No podía dejar de ver el infierno, no podía dejar de ver la tontería humana, pero no podía dejar de ver el cielo. Y resulta que hoy en día el cielo es políticamente incorrecto. Sin embargo, no quiere decir esto que no podemos asomarnos a lo sagrado, y a mí los grandes autores, los que más me conmueven, son los que no niegan la realidad, ni niegan el infierno, ni niegan el cielo. Hijo. Ahí está. Y bueno, y es un tema que viene muy a colación en estos días. Ayer este hombre del que todo el mundo... De la tontería. De la tontería. Bueno, que por cierto, me recordó un fragmento de los pensamientos de Marco Aurelio, de un libro que por cierto me regaló Rafael Tonatiu, que hablaba... No, yo te lo presté y no lo quieres devolver, qué diferente. No, me lo regalaste. La última vez que me vimos me dijiste que ya era mío. Sí, pues me agarraste borracho. No, claro, como se debe agarrar un amigo para que te regale un libro que te interesa. Y decía Marco Aurelio que en el universo no existe la maldad como la entendemos, o como decía Marguerite Yourcenar, que existe una violencia sin cólera, que el único peligro que nos acechaba era la ignorancia y la estupidez que estaban en cualquier esquina, y que eran las que finalmente ocasionaban los grandes problemas y las grandes tragedias, ¿no? Sí, las grandes tragedias que tienen que ver con tanta ignorancia. Porque de verdad yo sí creo que ahí está el potencial, y está el conocimiento, y está la capacidad de dimensionar, y está la inteligencia, y está la ciencia, porque la ciencia tiene su lugar. A mí no hay nada que más me emocione que ver a un hombre que se pone a estudiar un problema, y que en vez de decir aquí está un hoyo negro que nunca vamos a poder resolver, se toma el trabajo de dimensionarlo, de estudiarlo y darnos las puertas de las posibles salidas. Y déjenme decir que existen estos hombres en México, y que son admirables, y que son referentes, y que tenemos que estudiarlos. Son hombres como el Premio Nobel mexicano Mario Molina, son mujeres como la doctora Tessy María López Guerne, que está investigando sobre nanotecnología y cáncer, gente que hace un trabajo delicado, cotidiano, paciente, por tratar de mejorar las condiciones de nuestra existencia, por tratar de entender, por tratar de comprender, por tratar de dimensionar. Y junto a este trabajo hay que agregar el trabajo del arte, de los poetas, que precisamente también nos abren otras ventanas de conocimiento. Porque este es también el grave problema que tenemos hoy en día, como si viviéramos en un mundo divorciado, en donde la ciencia no existe para algunos y la poesía no existe para otros. Y la verdad, son dos métodos distintos de aproximación a la realidad, pero son métodos válidos, importantes, que hay que jugar, que hay que explorar, y que la verdad te dan ganas de estar vivo. Cuando hay conocimiento, cuando de veras te asomas a ver que alguien verdaderamente encontró algo que alivia el dolor humano, porque estuvo investigando detalladamente, tesoneramente, la verdad no hay más que en ese momento asombrarnos ante lo que puede ser el potencial y la capacidad del ser humano. No, bueno, y alguien como tú, por ejemplo, que tiene esta fascinación tanto por la poesía como por la ciencia, sabes que hay muchos puntos en los que se tocan tan íntimamente los descubrimientos y los postulados científicos más evolucionados con los momentos más entrañables de la poesía, que la verdad es que los dos caminos yo creo que son válidos para llegar o para acercarnos por lo menos al mirador de este panorama unificado, eterno, que nos compone y del que somos parte, ¿no? Y que nos permite pensar que cuando alguien, como le decían a ese escritor, vi a Dios, o cuando leemos hoy en las noticias que Dios le habló a ese señor para que nos dijera que va a haber un terremoto, decimos, no, creo que Dios no habla así. Dios no habla así. Su lenguaje creo que es otro, ¿no? Y creo que a veces lo hemos sentido en otros caminos, y a veces hasta en las cuestiones más cotidianas, ¿no? Porque uno siempre quiere ver a Dios, digamos en términos antiguos de películas, en Technicolor, ¿no? Claro. Con unas nubecitas, con efectos especiales, y se abren las nubes y una realidad dorada se asoma y salen las fanfarrias. No es así, a veces se da en actos humildes, sencillos, pero que te están hablando profundamente de encuentros y desencuentros, ¿no? De momentos en que de repente dices, yo necesitaba en este momento saber y tener el apoyo de un amigo, y en ese momento concreto tuve el apoyo de un amigo, y se vuelve muy significativo, ¿no? Porque
esto de el amor y de la posibilidad de veras de jugar con el otro, a veces se canta de manera tan abstracta que me recuerda lo que decía Albert Camus, el novelista. Decía, conozco algo peor que el odio, el amor abstracto. Y no estamos hablando del amor de la geometría que tenía Einstein, no. Estamos hablando de esos amores abstractos en donde amo a la humanidad, pero en abstracto. Pero a mi esposa, a mi compañero, al que está aquí al lado, al que me necesita en un instante contundente. A ese no lo amo. Ese no lo amo porque yo amo la humanidad en general. Yo no sé si ustedes han visto esta película de ¿Y tú qué sabes? Sí, de la física cuántica, claro. Donde se plantea un poco que ahorita hay una reconciliación entre la ciencia y lo que podríamos llamar religiosidad. Sí, dice, la película plantea algo así como que los protones se ponen histéricos, ¿no? Sí, pero José, ¿tú qué opinas de eso como conocedor? Yo pienso en general que a veces se ha usado y abusado de las metáforas de comparación entre estos dos mundos. Sí hay puentes de contacto, pero esos puentes de contacto en realidad, cuando el científico lo está trabajando, ni siquiera lo está planteando en términos de una espiritualidad visible. De hecho, yo te podría decir que algunos de mis amigos más espirituales no presumen de ser espirituales. Simple y sencillamente, ni siquiera se dicen religiosos, se dicen agnósticos y hasta en un momento dado ateos, pero si por religión, por religare, que es la palabra de latín que quiere decir volver a unir, a integrar, quiere decir precisamente eso, la gente que nos reintegra, que nos conecta, que nos hace sentir algo más amplio, que nos da la posibilidad de la comunión en actos sencillos y concretos, esas personas en ese momento se vuelven un instrumento religioso sin que se lo propongan. Y es que es cierto, las palabras están tan desgastadas cuando hablamos de espiritualidad, cuando hablamos de religiosidad. Se ha desgastado tanto esos términos que la verdad, menos palabras y más hechos. Exacto. Vale la pena estudiar el asunto en un bajo perfil. Con discreción, señores, con discreción. Así es. No se suban al avión. No. Sí. No amenacen a la gente con Si tienen latas de Jumex a su lado, tómenselas, está sabroso el Jumex. No amenacen a la tripulación con un chetos torcidito. No, por favor, no le hagan como Woody Allen, no tallen los jabones para saltar bancos, no lo hagan, vamos a corte y regresamos. No le cambies. En unos momentos continuamos con más en la noche de W. Septiembre W. Voz y oído de todos. Cadena W. W Radio presenta. Amiguito, para este regreso a clases, te tenemos algunos consejos que debes seguir para ser el número 1 del salón. No olvides sacarle punta a tus lápices y colores. Forra bien tus libros y cuadernos. Volea tus zapatos. Procura llevar un lunch rico y saludable. Pero sobre todo, pide en los libros de texto el libro que te ayudará a aprender más de tu país que cualquier otro. El País del Hueso. Un libro de Enrique Hernández Alcázar y Fernando Rivera Calderón. De las ondas radiofónicas al papel, lo más divertido y bizarro de la política en el primer libro fortificado con calcios. El País del Hueso. De venta en librerías y tiendas de prestigio. Te invitamos a participar en la milloniza de W Radio. Envía la palabra dinero al 55555 y participa para llevarte hoy, mañana y todos los días hasta 100,000 pesos y como premio final 5 millones de pesos. Envía la palabra dinero al 55555. 15 pesos por mensaje y va incluido bases sin mecánicas en smartmobile.com. Permiso Segov DCDSRT 6703-2009. Una descripción es mejor que un adjetivo. Carlos Puig, en la primera emisión de Hoy por Hoy. Todos tenemos derecho a conocer los documentos del gobierno federal. Son tuyos. Y con ellos puedes saber qué hace y en qué gasta. Hay más de 240 dependencias a las que puedes solicitar información. Por correo postal, personalmente o a través de internet. Solicítalos. Acércate a la dependencia de tu interés. Y recuerda que si no quedas satisfecho, puedes recurrir al IFAI. El acceso a la información es tu derecho. El IFAI, tu garantía. IFAI, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Cuando el mensaje no es claro, se dificulta la comprensión y el entendimiento. Por eso en Triple G, Generación de gente gay. hablamos fuerte y claro. Sábados 9 a 11 de la noche. W Radio. Soy Alberto Macías, defensa.
Lo mejor para un defensor es saber anticipar. Esa puede ser la llave para ganar. En este juego, Pumas de la UNAM contra Pachuca. Domingo, 11:40 horas. Parte de la pasión. Sal a jugar. Apertura 09. El juego que todos jugamos. Cadena W. Septiembre W. Uni Bakuyu, Uni Kubiyu, Iyotani Mai. Voz y oído de todos. W no solo es radio. Todo el contenido generado en la noche W podrás escucharlos en www.wradio.com.mx para descargar en tu computadora o escucharlo directo desde nuestra página de internet. La radio es efímera. W Radio permanece. Permanece. Cloudless gold of the moon, her ribbons are all out of tune. She's standing on the ice in a glass in the hands of a man that she kissed on the train. And the children have all gone into town to get candy, and we are alone in the house here. Son las 11 de la noche con 34 minutos. Estamos escuchando, ya lo saben, a Tom Waits, que ha hecho de esta noche. Si ya de por sí la noche estaba lluviosa y melancólica, ya con esto terminamos de ponerla en esa situación. Barcarol es la canción que estamos escuchando del disco Alice. Seguimos platicando con Pepe Gordon y tenemos muchas llamadas. Gabriel Muñoz nos dice: felicidades, tu invitado está del 1. Tráelo más seguido. Raquel Serrano: Fernando, tú me enseñaste que no está tan mal soñar con hombres lobos cantando blues. Lou Armstrong. Olé. ¿Cuándo regresas al programa del Canal 22? Pues yo espero que un día de estos. Tiene que haber otra vez una especie de conjunción cósmica para que los astros nos permitan tener un programa de tele, pero si sucedió una vez, puede suceder. Puede volver a suceder. Claro que sí. Rebeca Vázquez dice: está buenísimo el programa como siempre, pero hoy hemos aprendido mucho, me han hecho reflexionar y ver la esencia de las cosas como lo maneja su invitado. Gracias. Mira qué padre. ¿Cuántas iluminaciones instantáneas no habrán surgido ahorita simplemente en el periférico en los que van escuchándonos? Jorge de la Parra del Valle, buen amigo, poeta, además, gran poeta. Fer, felicidades por el programa y quiero regalarle mi libro de poemas a Pepe Gordon. Le dejo mi teléfono para ponernos de acuerdo. Yo se lo paso en este momento, claro, Jorge. Sí. Estoy seguro que a Pepe le va a gustar además tu poesía y tu entusiasmo por la literatura, que es algo que cuando uno encuentra a alguien que lo comparte, pues la verdad es que es como, como ya tener un amigo sin necesidad de entablar demasiadas sesiones, ¿no? Sí, ¿verdad? Hay amigos que están ahí, claro que se deben de cultivar, pero es cierto que hay uno sabe que hay amigos con los que se cuenta, a pesar de que lo ve uno un año y pasan 2 años y uno sabe con quién cuenta y uno sabe con quién se ha encontrado. Claro, de esas amistades como incondicionales, porque hay otras amistades, como decía Ricardo Garibay, que con un monosílabo se pueden terminar, ¿no? Hay amistades de una fragilidad así increíble. Pero bueno, ¿qué más, Tonatiu? Marco Antonio García dice: ¿pueden comentar del libro del poder del subconsciente de Stephen Murphy y de los de Carlos Castañeda y Método Silva de control mental? Yo podría hablar de Carlos Castaneda. Es un autor que a mí me ha interesado mucho, por supuesto. Controvertidísimo. Muy controvertido, porque algunos planteaban que él era el Disneylandia de los adultos. En el sentido de que planteaba un mundo de fantasía que probablemente surgía de un estudio libresco más que de un estudio de vida, de una experiencia. Pero me acuerdo muy bien de lo que me comentó José Agustín, el escritor José Agustín, que fue su traductor. Y él decía algo que yo me quedo con ello para plantear lo que es Carlos Castaneda. Decía: mira,
Es cierto que está ahí la polémica, y es cierto que muchas veces, sobre todo cuando uno lo va traduciendo, va sintiendo que se va volviendo más libresco, como si estuviera haciendo un ensayo o como si se hubiera dado un taller de personajes o escritores que se congregaron en torno de Carlos Castaneda, ¿no? Dice, pero lo que es interesante es cómo mitificó su vida, porque ahí hay un movimiento del deseo que es muy interesante ver simple y sencillamente como personaje, porque dice que en algunos momentos de su mejor literatura, dice, si eso no pasó y lo inventó, qué interesante. Claro. Y en ese sentido, todo el respeto, porque hay que hablar también de la realidad de la imaginación, ¿no? Yo creo que muchas veces pensamos que tiene cuerpo precisamente lo que se ve en términos fisiológicos, y nos olvidamos que está ese lado de la imaginación, que es el lado que no se ve, pero que es el que intuimos, el que estamos siempre buscando y tanteando cuando estamos en una conversación. Estamos suponiendo cómo es el otro, lo estamos imaginando. Hay momentos en donde vemos exactamente el instante que se enciende la imaginación del otro y nos damos cuenta de que eso existe, es una realidad, y realmente es tal vez lo más entrañable del ser humano, esa capacidad de encontrarnos en lo que no vemos y que todos sabemos que está ahí. Y que por eso yo creo que Castaneda es un personaje querido y leído, porque finalmente es un provocador de imaginación, más allá de la polémica. De la polémica. El mismo Jodorowsky creo que lo es en muchas facetas de su trabajo, un provocador de imaginación, de ideas, de reflexiones, y eso pues se les agradece, ¿no? Así es, así es. ¿Alguna otra llamada por ahí, mi querido Tonatiuh? Sí, claro. María Adolfo Peña dice, deben invitar a Pepe Gordon por lo menos una vez al mes. Yo estoy de acuerdo. Una vez al mes. Habrá que convencer a Pepe, pero yo encantado. Porque además tú eres un provocador de la imaginación, Pepe. Estás haciendo unas cápsulas increíbles, los imaginantes. Cuéntanos un poquito de este proyecto, cómo caíste en él, cómo se generó y los resultados que está dando. Mira, es un proyecto muy interesante porque es un proyecto que hemos concebido juntos con un gran equipo de Fundación Televisa y de Televisa, de animadores, de gente, de animadores fantásticos, sí. de gente de primer nivel como Manuel Gilardi, con el que concebí el proyecto de alguna manera conjuntamente, como Claudio X González, como Diana Mogollón, como Alejandra Pastrana, como Alejandra Márquez, como Maribel Martínez, una serie de gente. La verdad, la buena historia de la conjunción de un equipo que estaba buscando nuevos caminos para la televisión y abrir y desgarrar a veces la pantalla para asomarnos por un instante a otra realidad. Se vuelve a cerrar la pantalla, son cápsulas de 1 minuto, y sin embargo te quedas precisamente con ese elemento de la imaginación de los artistas, creadores, novelistas, científicos, los artistas plásticos, que despiertan la capacidad de asombro en ese instante en que los ves imaginar. David Lynch decía que no hay nada más interesante que ver ese momento en el que se enciende el foco de una idea. Qué maravilla. ¿No? Y entonces, con base a esto, quisimos crear una pausa para el pensamiento y la imaginación. Y entonces ha surgido este proyecto de una especie de haikus multimedia, ¿no? Son cápsulas muy breves de 1 minuto, minuto y medio, que están apareciendo en las pantallas de Televisa y de Canal 22. Y lo que ocurre con estas cápsulas es que están provocando en los muchachos estudiantes las ganas de leer. Porque, por ejemplo, son cápsulas que nos van a hablar de un cuento de Italo Calvino o de un poema de Sabines, y resultó que en una secundaria pública, una maestra de Iztacalco, la profesora Luisa María Vázquez, me escribió un día un correo electrónico muy emocionante en donde decía que ella también era imaginante, porque resulta que el contacto con estas ideas, con esta imaginación, le despertó eso que a veces nos despierta la imaginación cuando estamos leyendo virgenmente, ¿no? De una manera virginal, en donde de repente nos estamos asomando a ese mundo tan apasionado de lo que es la belleza, el poder intenso de la imaginación de otro escritor, de García Márquez, en fin. Y entonces dice que le volvió a despertar esa sensación que tenía cuando era joven y quería contagiar ese amor por los libros. Y entonces resulta que lo que ella hizo en esa secundaria fue pasar estas cápsulas a través de una computadora
en una sábana, proyectaba las cápsulas en una sábana, estas cápsulas breves, y el resultado fue que los muchachos empezaron a acudir a la biblioteca cada vez más y cada vez más para tratar precisamente de acercarse a esos libros y esas ideas y darnos cuenta de que nosotros tenemos que descubrir nuestros autores, que hay autores con los que no necesariamente resonamos, pero que si empezamos a encontrar nuestras familias, los que nos mueven, empezamos a abrirnos a un campo que no deberíamos de cerrarnos cuando un maestro nos dice es que debes de leer a este porque este es el bueno, tú lo lees, no te emociona y por lo tanto sientes que estás negado a ese mundo. Esto ha provocado esta posibilidad de hacer ahora talleres de imaginantes. Esto es una cosa muy interesante. En escuelas secundarias vamos a empezar pronto un ejercicio de talleres precisamente para ver estas cápsulas y para que los mismos estudiantes de secundaria aprendan a hacer sus propias cápsulas de imaginantes para retratar sus propios mundos en su propia narrativa en la tecnología contemporánea, ¿no? Y es que también punto aparte es de que las cápsulas son muy bellas. Son breves y son bellas y enganchan, yo me imagino que por eso al estudiante y no nada más a la lectura, porque también has abordado cineastas y músicos. Está desde Fellini, ¿cómo se llama? Los Beatles. Sí, claro. Pues es muy amplio como para que un estudiante que no está familiarizado con varios artistas vean algo bonito y se enganchen, pues. Sí, se conecten, ¿no? Es que esto, fíjate que la idea de que la cultura debe de ser algo elitista siempre es una idea que me ha parecido una limitación de nuestra educación. El pensar que los chavos no tienen sensibilidad. Cuando tuve la posibilidad de tener el contacto con estos niños de esta secundaria de Iztacalco, esta secundaria pública, lo que más me emocionó fue la mirada que tenían de descubrir la belleza. Y es que, como decía el poeta Rius, no podemos vivir como si la belleza no existiera, ¿no? Exacto, esa frase maravillosa que Germán Deza puso ahí en el escenario de la planta de luz, que ya cerraron, pero bueno, que mantenía viva esa frase cada que se oía. Deberíamos cerrar hoy el programa con La belleza de Aute. ¿Te gusta esa canción? Sí, claro. Pero antes de que cierres el programa con La belleza de Aute, Araceli González pregunta, ¿cómo se llama la canción que tienen de fondo? En este momento, supongo. Bueno, durante todo el programa hemos tenido la música de Tom Waits, del disco Alice, y en este momento estamos William Orbit, ¿no? William Orbit, de un disco increíble que se llama Pieces in a Modern Style, que son piezas clásicas, pero a través del filtro electrónico. Es más, súbele tantito, por favor, para escuchar un poco de esta música. Un fragmento de Caballería Rusticana. Esto que acabamos de escuchar con William Orbit del disco Pieces in a Modern Style, súper recomendable el disco, justamente para hablar de estos temas en los que estamos hoy, para despertar el lado espiritual de uno. Es una música increíble. Bueno, digo, un comentario personal, pero de alguna manera lo que hace William Orbit me recuerda a los discos que en algún tiempo hizo Tomita. Isao ¿Te acuerdas? Isao Tomita, que era música clásica en electrónica. Bolero de Ravel, sí hizo varias cosas ahí interesantes. Acá Jonathan Figueroa nos dice, la verdad, ¿quién no quisiera conocer a un Don Juan o a un Don Genaro, como los plantea Castaneda? Pues sí. Sí, la verdad, sí. Como personajes nos aportó el Don Juan, es un personaje. Es un personajazo. Fabián Carballo dice, felicidades a toda la gente que hace el programa. José Gordon, felicidades. Usted habla excelente de la ciencia y la espiritualidad. Muchas gracias. Eduardo Gómez dice, ¿pueden repetir el nombre del artista del cual han estado poniendo su música? Tom Waits. Acá Marco, saludos al invitado y preguntarle si conoce los libros de Irving Stone, Anhelo de vivir y la agonía y el éxtasis. Sí, claro que sí.
Sí. Por cierto, hablando de ciencia y espiritualidad, no quiero dejar de decir que el próximo miércoles comenzamos la nueva temporada de La Oveja Eléctrica. La Oveja Eléctrica, qué bueno. A las 8 de la noche, una producción que hago con mi entrañable amigo Froilán López Lavín, y en donde participan Keliaro, La Morsa, un gran personaje, el físico Manuel López Michelone, y mi entrañable amiga Miriam Moscona. Entonces, ojalá y nos puedan acompañar también en La Oveja Eléctrica. Por supuesto, un programa donde la ciencia justamente se puede entender también desde una perspectiva diferente. Bueno, el título del programa de entrada es una maravilla, ¿no? Esta referencia a los sueños de los androides. Exacto, sí, de Philip K. Dick. Que yo creo que ahora los que soñamos con ovejas eléctricas somos los simples mortales, ¿no? Pero bueno, acá nos dice Fabián Carballo Vargas, dice, no anoté ni el MSN ni el número de teléfono, sin embargo su programa me atrapó hoy. Y vaya que a veces cuesta trabajo hallar programas deliciosos y el de hoy lo es. Ojalá lean este mensaje y en especial para felicitar a todo el equipo que hace este programa y a José Gordon, quien va mucho más allá de las dos culturas que diría Snow. Sí, C.P. Snow fue un gran escritor y científico que precisamente planteaba la necesidad de romper, de crear puentes entre la ciencia y el arte, de no ver esas realidades como algo separado. Por supuesto, bueno, incluso más allá de las muchas culturas y que no teme charlar los temas que aún la ciencia no explica, de verdad, felicidades. Bueno, muchas gracias, Fabián. Edgar Ziegler dice, ¿qué clase de canción? El maestrazo de maestrazo Silvio Rodríguez en óleo de una mujer con sombrero. Esa canción habla de la existencia en mundos no reales, sino verdaderos, pues son imaginables al grado de ser tangibles. Bueno, allá estábamos como en la misma onda. Marco nos dice que cómo puede participar en el proyecto Imaginantes y cómo puede contactarte, José. Busquen la página de Únete, y ahí van a encontrar algunos elementos que los van a dirigir a través de Google. Busquen la página de Únete y ahí van a encontrar algunos elementos para participar en el proyecto de Imaginantes. Pues éntrenle, la verdad es que lo van a disfrutar y además los pueden ver, supongo que en YouTube pueden checar las cápsulas, ¿no? Los que quieran ver estas cápsulas pueden entrar a la página www.imaginantes.tv y también en YouTube las pueden encontrar. Y por cierto, entre estos elementos educativos que tenemos en estas cápsulas está también una serie de consejos que da Fernando Rivera Calderón sobre cómo se pueden musicalizar piezas como las de Imaginantes. La verdad, no se lo pierdan, lo vamos a ver, lo vamos a tener también en la red, en internet, para que lo puedan apreciar. Creo que quedó muy divertido. Muy divertido, la verdad. Pero si se divierten, la mitad de lo que nos divertimos Pepe y yo grabándolo ahí, además en un jardincito maravilloso. Maravilloso del Instituto Dante Alighieri en Coyoacán. Así es. Bueno, pues chequen los Imaginantes, de veras les van a gustar. Si no los conocen, si no les han salido por asalto en la programación del Canal 2 o de Televisa o del Canal 22, los van a disfrutar y se les va a antojar leer. Se genera un proceso infeccioso por leer, por compartir estos conocimientos que Pepe nos plantea en estas cápsulas. Y bueno, nos quedan escasos minutos de programa, Pepe. Yo quisiera cerrar preguntándote, hemos hablado de Mircea Eliade, de muchos personajes, de lo espiritual, de lo racional. En tu caso en específico, ¿cómo lidias con la tierra, con el cielo y el infierno? ¿Cómo es tu búsqueda en ese sentido? Eres un hombre que gusta de la ciencia, que tienes una buena formación y una sólida formación, pero a la vez tienes inquietudes que van más allá de eso y que tocan otros extremos. ¿Cómo convives tú con esas inquietudes? Sabiendo que poesía y ciencia son dos caminos que tienen sus reglas y que no hay que confundirlas una con otra, porque ahí es donde se hacen los malos pasteles. Pero creo que si sabemos aplicar con rigor lo que de la ciencia es y es de la ciencia, y sabemos también aventurarnos a la expresión del arte, y lo vemos y lo he explorado una y otra vez cuando he tenido la oportunidad de entrevistar a premios Nobel en física y en química, siempre he encontrado que los grandes están en la búsqueda de mayor conocimiento. En mi caso personal, tiene que ver también con una experiencia de silencio que yo logro a través de una técnica que practico 2 veces al día de meditación trascendental,
lo hago cotidianamente, y luego me embarco en el mundo del caos. Y lo que es cierto es que no es que el caos desaparezca, no es que haya momentos en que verdaderamente uno siente que no hay salida, pero hay momentos también en los que, como decía una película que era malísima, pero el título me parece interesantísimo, en un día claro se ve hasta siempre. Y creo que todos hemos tenido esos instantes de días claros que nos hacen ver otras posibilidades. Qué maravilla. ¿Crees que el amor pueda funcionar como una tercera vía? No, tan solo la tercera vía es la vía. Muchísimas gracias, Pepe Gordo. No, al contrario, muchísimas gracias por estar con ustedes. Memo Treisman te felicita por tu trayectoria, nos manda saludos. Muchas gracias, Memo. Muchas gracias a todos los que nos escucharon esta noche. Gracias, Rafael Tonatiu. Gracias, Fer. Gracias, Pepe. Gracias a todos. Muchas gracias, Humberto Méndez, el Comecats en la producción, a Miguel Pedrosa en la operación, ya se fue, pero bueno, gracias a Luis Álvarez ahora que ha recibido la estafeta, muchas gracias a Elizabeth respondiendo a sus llamadas, muchas gracias a Horacio Castellanos en la coordinación de invitados. Yo los espero mañana. Aquí tendremos a Fernanda Martínez, una cantautora argentina que de veras los va a sorprender, así que no se pierdan el programa de mañana. Muchas gracias, yo soy Fernando Rivera Calderón. Hasta luego. Aerolíneas W le agradece su preferencia por haber viajado con nosotros en este vuelo nocturno con destino a la medianoche. La tripulación de este vuelo, encabezada por el capitán Fernando Rivera Calderón, le recuerda que mañana tenemos una cita a las 10 de la noche por esta misma estación para hacer un nuevo viaje mágico y misterioso por las entrañas de la Noche W. Esto fue La Noche W, un programa para nochenautas sin remedio, donde hacemos el humor y no la guerra. Coma frutas y verduras. Y huevos. Septiembre W. Voz y oído de todos. Cadena W. Te invitamos a participar en la milloniza de W Radio. Envía la palabra dinero al 55555 y participa para llevarte hoy, mañana y todos los días hasta 100,000 pesos y como premio final 5 millones de pesos. Envía la palabra dinero al 55555. 15 pesos por mensaje y va incluido bases sin mecánicas en smartmobile.com. Permiso Segov BCDSRT 6703-2009. Hora 25 Global con Ángels Barceló, porque nos afectan y preocupan las mismas cosas. Un mundo. Señor alcalde Ruiz Gallardón, ¿en qué está la oposición en España? En construir una alternativa. La oposición, decían antes, y es verdad, puede ser constructiva o simplemente dedicarse a hacer obstáculo. Nosotros, el Partido Popular, somos un partido que estamos ciertamente en la oposición, porque las últimas elecciones democráticamente las ganó el Partido Socialista Obrero Español, pero no por eso hemos dejado de ser un partido de gobierno. Ángels Barceló y el mejor grupo de especialistas de la radio. Viernes 9 de la noche por W Radio.